tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Amén. Damos gracias al Señor por estar acá. Esta mañana es un día especial. Hoy día dicen, yo ni siquiera me acordaba, dicen que hoy día es el Día de los Niños. ¿Será así? Pues nosotros tenemos que ser niños para agradar a Dios, ¿no? Así que tenemos que ser niños, indistintamente que la sociedad hoy día reconoce en los niños sus virtudes, sus cualidades, la alegría que significa que, no sé, en una familia, en un matrimonio, vengan los hijos, que es la herencia del amor. Cuando usted se casa, tiene la máxima ilusión de poder tener un hijo, que es el amor puro entre un hombre y una mujer. Termina finalmente por que nazca un niño en los matrimonios, y eso genera un contenido, una alegría distinta, da una solidez matrimonial. No obstante, hoy día la sociedad está altamente conflictuada con el matrimonio, pero de acuerdo a los principios de Dios, dice él que el hombre y la mujer deben ser solo una carne. Y en consecuencia, el proyecto de Dios del matrimonio consiste en que permanezcan unidos desde el principio hasta el fin. Hoy día eso está casi a nivel controversial, porque los matrimonios hoy día duran poco, las estadísticas son sumamente duras, porque hay una cantidad tan importante de disoluciones matrimoniales más que de concreciones matrimoniales. Así que en este Día del Niño aprovecho de hacer este pequeño speech de recordatorio de que en verdad Dios es el diseñador del núcleo familiar más importante de esta sociedad. Él es el que lo creó, no fue invención de los hombres. Los hombres fuimos parte del proyecto de Dios para constituir esta familia, multiplicarnos de manera gigantesca, ¿no? Así que a tener presente los principios de Dios que sustentan el matrimonio y en consecuencia los niños. Así que todos los niños reciban una bendición desde acá. Nuestros nietos, en este caso, yo tengo ya nietos. Muchos de los que estamos acá tenemos nietos, así que esos nietos sean bendecidos también. Muy bien, vamos a seguir entonces con nuestro tema. Nuestro tema está basado en Juan 20:22, donde el título de la palabra es «Y recibiréis poder». Esta palabra es súper amplia, súper grande y súper ambiciosa y muy generosa además. Porque la acción del poder que entregó Dios en aquellos días, entregó Jesús en aquellos días, cuando aparece frente a los apóstoles, significa que sabía Jesús que a través de esta acción poderosa, que es el Espíritu Santo, se desarrollaría toda una historia que la humanidad hasta la fecha sigue usando la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue trabajando en esta sociedad, indistintamente de los antivalores que hoy día se levantan de manera tan, yo diría, tan espontánea, ¿no? Y que contradice evidentemente la palabra de Dios. Cuando dije, Señor, de nuevo no me corresponde terminar, y la verdad es que este tema da quizás para una vez más, porque ahora revisando los puntos que me faltan por desarrollar, da para 2 o 3 reuniones más, sinceramente, pero yo no me puedo tomar
el púlpito para predicar toda la vida yo, ¿no? Pero creo que esto sí, esto hay que continuarlo. Y mientras ayer repasaba esta palabra, el Espíritu Santo tiene tal magnitud de, diría yo, de impacto que también produce vida. No solamente produce una serie de cualidades, que es lo que hemos estado viendo, sino que produce vida. Y fíjense ustedes que esta vivencia que tuvo María, cuando fue engendrado nuestro amado Señor Jesús en el vientre de María, fue una acción poderosa del Espíritu Santo. 1:34. A ver, léanlo, por favor. Dice, el ángel le respondió, 1:33 dice, pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Esa era la palabra que andaba buscando. Vale decir, el Espíritu Santo engendró al propio Jesús. Por tanto, el poder que tiene el Espíritu Santo es asombroso, poderoso, increíble. ¿Cuánto más entonces, con cosas menores que el engendro de Jesús, podrá hacer el Espíritu Santo en medio de su pueblo? ¿Cuánto más? Si el Espíritu Santo engendró al Hijo de Dios, ¿cuánto más podrá hacer en nuestras debilidades el Espíritu Santo? Por eso es que hay un sinnúmero de virtudes y de cualidades que el Espíritu Santo tiene. Lo que pasa es que nosotros en la vida real, en las iglesias, no se ha dado la relevancia que necesita que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, se producen las libertades, se producen las victorias, se producen los logros que usted desea para la gloria y la honra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo genera un fruto. Yo quedé en la anterior prédica en Gálatas 5, 22, 23. Ahí quedé yo la semana pasada y habla de lo que produce fruto. ¿Qué produce el Espíritu Santo? Un sinnúmero de cosas que verdaderamente es impresionante, hermanos queridos, cuando usted prepara un contenido, una palabra como la que estamos viendo hoy día, se da cuenta que el Espíritu Santo tiene un poder sorprendente que incluso cae fuera o nos sobrepasa nuestro intelecto. Pero el Gálatas 5, 22, 23 dice que más el fruto del Espíritu. Aquí está hablando ya de algo que ha sido creado y que dio origen a un fruto. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Por eso yo traje al recuerdo el texto que leyó Paola. El Espíritu Santo engendró al propio Hijo de Dios. ¿Sorprendente para algunos? No. Notable, claro. Porque aquí no hay intervención humana. ¿Qué es lo que piensa hoy día la sociedad? Que eso es imposible que ocurra. Porque es necesario, como dice María, da una buena explicación María y no en ese texto. Dice, pero ¿cómo yo? Dice, si yo no he tenido ninguna relación con hombre alguno. ¿Cierto? Pues así fue, por eso es la Virgen, es declarada, entre comillas, virgen. Por eso que María es virgen y es la madre de el Hijo de Dios. Y mira lo que pasó, el Espíritu Santo engendró a Jesús. Entonces, cuanto más los frutos del Espíritu serán de gran beneficio para nuestra vida espiritual, para nuestro trabajo en la iglesia,
para donde tú estás predicando el Evangelio, en tu trabajo, en tu estudio, en la universidad, donde sea. Aprovéchate del Espíritu Santo. No lo dejes de lado, porque eso te va a ayudar a ver la victoria de Jesús en la vida de otros, porque ese es el objetivo. Cuando usted predica el Evangelio, hermanos queridos, usted le está entregando una esperanza de vida distinta a una persona. Por tanto, nosotros no podemos silenciarnos. Tenemos que seguir anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y todavía estoy pegado en este versículo 22-23 de Gálatas. Pero los frutos, dice, del Espíritu ya los conocemos, porque esto ya es una trivialidad para los miembros de la iglesia. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo? Ustedes lo están leyendo, pero se los digo ya a los que están allá en la tele, en la pantalla. Ya lo conocen, seguramente este es un versículo que uno aprende de memoria. Amor, gozo, no vamos a detenernos en esto, solamente quiero anunciar lo que el apóstol Pablo le está enseñando a los hermanos de Gálatas. ¿Qué es lo que pasa con el Espíritu Santo? Entonces dice que tiene amor, gozo, paz, paciencia, que hoy día no es una virtud del hombre en estos días. Falta paciencia, basta ver un poquito de tele para darse cuenta que entre los políticos pasan peleando como perro y gato. No hay paciencia, no acepto al otro, ¿no? Benignidad, ser bueno de corazón, de alma, de espíritu, pensar bien, no pensar mal. Eso es ser benigno, tener bondad, ser generoso, dar, no solamente algo material, sino que ofrecer un cariño, un afecto, una atención, un abrazo, una entrega de algo que nace desde tu corazón. Es una conducta bondadosa, generosa. Bueno, ese es el fruto del Espíritu Santo. Y usted lo tiene. El tema es que usted lo tiene en pausa. El Espíritu Santo hoy día en la iglesia, lo digo respetuosamente, está en pausa. No está siendo activo, no está siendo dinámico, porque las autoridades eclesiásticas, llámese pastores, obispos, en fin, lo toman de manera muy somera a lo mejor, no todos, algunos lo hacen de manera muy, muy seria y muy responsable y siempre depende de que el Espíritu Santo actúe para que ellos también muevan el resto de las actividades que desarrollan, ¿no? Entonces tenemos la bondad, la fe, por la cual crece todo el espectro del desarrollo espiritual de una iglesia, por la fe. Mansedumbre, paciencia, hermano. A veces no la tenemos. Templanza tiene que ver con el equilibrio, con el temple. De repente tú has escuchado a algunas personas que dicen, no, este señor hizo un comentario destemplado. Vale decir, se salió de madre, se destempla. ¿Y sabe cuándo el fenómeno del destemple tiene que ver con la dureza del hierro, del fierro? Cuando mis primeros trabajos de hace muchos años atrás, de haber tenido yo 12 años, un tío abuelo mío, esta niñita todavía no nacía, ni menos ella, me llevó a trabajar a una constructora. Mi tío era como guardia ahí. Y yo me acuerdo que la constructora se llamaba Luis Roselot, todavía me acuerdo. Y estaba construyendo un edificio de 4 pisos ahí en la calle Maipú, cerca de Catedral, por ahí yo me acuerdo. Y la primera pega que yo tuve fue, a usted le va a parecer extraño que yo diga esto, mi tío me consiguió una pega. Porque en la casa habían situaciones económicas difíciles.
Entonces mi pega consistía en ir a enderezar clavos. Usted se podrá reír. Pero hace 50 años atrás los clavos se enderezaban en este país. No se botaban como hoy día. Entonces los maestros trabajaban, hacían los encofrados y las tablas, que usaban muchos clavos, yo sacaba los clavos y los tiraba en una caja y yo trabajaba en una vigornia, que es un fierro plano así, donde yo iba enderezando los clavos. ¿Reciclabas los clavos? Los enderezaba. Y los tiraba en otra caja y esos clavos entonces los usaban los maestros y los reusaban. Hoy día eso es historia. Hoy día no se hace. Hoy día se compran, se utilizan y se botan, con madera y con todo. Bueno, pero en esa pega a mí me dijeron, ¿sabe qué? Necesitamos un ayudante para el hombre de la fragua, para el herrero. ¿Ah? El herrero. Entonces, yo estoy hablando del temple, ¿ah? Para que lo llevemos a un sentido práctico. Entonces yo fui y había un hombre mayor que era el herrero. Entonces yo tenía que encender no sé si conocen la fragua, que es un tiesto grande así, que le ponían carbón de piedra, y entonces uno tenía como un motorcito que le echaba aire y empezaba a encender el carbón. El carbón de piedra es difícil de encender. Así que yo aprendí a hacer todo eso. Pero cuando quedé sorprendido, que es lo que quiero hablar del temple, que me acordé de esto ahora yo, cuando el maestro metía la punta de un chuzo, de una pala, no de una pala, de un chuzo principalmente, un cincel, esta herramienta de la construcción que se les perdía el filo. Entonces el hombre lo metía ahí, en la fragua, caliente, y el fierro se ablandaba. No se ponía líquido, pero se ponía intensamente rojo. Entonces el hombre lo sacaba, lo ponía en la fragua, lo ponía en la vigornia, en esa pieza metálica, y le empezaba a pegar martillazos, y le hacía punta o le hacía filo, pero hacía un trabajo fantástico el hombre. Es decir, el fierro quedaba dúctil. Una vez que terminaba de hacer el trabajo de afilar y todo, luego había un tamborcito de ese tamaño, así como de la estufa, y el hombre me decía, toma esto y anda a templar ese metal. Entonces yo agarraba lo que fuera, un chuzo, una picota, un cincel, un punto de construcción, lo tomaba y me decía, tienes que hacerlo con cuidado. El hombre era un hombre medio gruñón él, y yo debía haber tenido 12 años, 13 años. Entonces yo metía, ponte tú, un punto o un cincel o un chuzo y lo iba metiendo despacito así. Y lo rojo se convertía en algo medio blanquecino. ¿Pero qué es lo que había dentro líquido? No, nada. Ese era un aceite. Se metía en aceite. Y entonces el objeto adquiría el temple necesario para ser usado de nuevo para que no se rompiera o no se desgastara tan rápidamente. La Escritura habla de que nosotros vamos a ser puestos como en un crisol. ¿Saben lo que es un crisol? Sí. Es un objeto donde los joyeros principalmente derriten los metales preciosos que ellos utilizan. Entonces metan ahí sus metales, lo meten a fuego y el metal se hace líquido. Se convierte en un metal líquido a muchos grados de temperatura, más de 800, 1000 grados de temperatura, la plata o el oro se diluyen y quedan convertidos en un líquido. Y hay otra cosa más que pasa con el crisol. Es muy interesante porque debiéramos hacer una analogía de lo que es la vida cristiana.
comparado con ser probados en fuego. Una vez que se mete en el crisol los metales y estos se funden, fíjate que sale la hojarasca sola, todo lo sobrante, todo lo impuro del metal sale y florece, queda arriba. Y eso el joyero o el que está fundiendo el metal lo bota. Entonces, aquí vemos dos cosas. A veces nosotros somos metidos en un crisol. Somos sometidos a prueba a fin de que podamos ser templados, ser equilibrados, ser maduros, ser cuidadoso cuando tú te refieres a otra persona. Temple. La palabra templanza tiene que ver con el equilibrio emocional de cada uno de los hijos de Dios. Equilibrio emocional. Hoy día es muy frecuente encontrar desequilibrios emocionales, es decir, la antítesis de lo que es la templanza. Es parte de la realidad de lo que la sociedad hoy día vive y experimenta. Bueno, el texto acá termina con una verdad tremenda. Contra tales cosas, ¿qué dice al final? No hay ley. Vale decir, todas las cosas provenientes de la acción del Espíritu Santo son bienvenidas a nuestra vida. Contra eso no hay ley. No hay nada que se oponga a la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Como decía recién, el Espíritu Santo en estos días está en pausa. Insisto en decir, no en todas partes y no en todos los corazones de las membresías de la iglesia. Pero parece ser que el Espíritu Santo es un elemento secundario. No está como en uso permanente o frecuente. Es más fácil escuchar esta palabra que practicar esta palabra. Siempre va a ser más difícil. Pero ¿cuántos han escuchado esta palabra? Muchísimo, y por muchos años. Pero ¿cuánto de efectividad se ha dado en la vida de cada uno de aquellos que ha escuchado esta palabra? Es tremendo, pocos. Entonces, hermano, la vida en la iglesia se hace pobre. La vida espiritual se hace débil. La vida espiritual se hace floja. Porque el Espíritu Santo, cuando no se mueve en el corazón, te deja estancado la acción del ser humano. El que mueve tu corazón es el Espíritu Santo. No es la mente construye ideas. Pero el Espíritu Santo es el que te induce a la acción, a caminar, a funcionar, a desarrollar los talentos que el Espíritu Santo tiene en medio nuestro. Hermanos, esta es la vida en Cristo Jesús, depender del Espíritu Santo. Y no depender de lo que mis emociones dicen que puedo hacer. Esto es tremendo. Para mí, haber llegado a preparar este tema, ha pasado 1000 cosas por mi corazón. 1000 cosas. Por eso que quizás sea demasiado enfático. Allá en la pantalla me estarán viendo muy así como insistente en que se entienda esta verdad. Entonces, ¿produce fruto el Espíritu Santo? ¡Claro! Le produjo la vida a Jesús, el Espíritu Santo. ¿Cómo no va a ser poderoso? Es extraordinariamente poderoso. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Si yo siembro incredulidad, yo voy a sembrar incredulidad. Pero como dice aquí, si yo le doy el lugar a la fe, voy a desarrollar fe en mi corazón. Ojo, que los que predicamos esta palabra
nos comprometemos en primera línea a cumplirlas. Esto no es un juego. Lo que el Espíritu Santo, el Señor Jesús, vino a entregarle a los apóstoles, tiene un desarrollo maravilloso, porque desde aquel día que Jesús sopló a los apóstoles, cuando apareció, dice que las puertas estaban cerradas, como dije el otro día. Entró Jesús en un cuerpo glorioso. Primero le dejó la paz y luego dice la Escritura, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Mira, en el Génesis nos relata cuando Dios creó al hombre. Dice que hizo una figura en el piso, en el suelo, y después que hizo la figura, dice que sopló. ¿Se acuerdan? Sí. Pero dice algo más. Dice que sopló hálito de vida. ¡Oh! Somos creación divina, hermanos queridos. A veces nos olvidamos que venimos de un lugar celestial, que fuimos creados por Él, que esto no es producto del Big Bang, ni es producto del desarrollo del hombre que cuando estaba en el colegio años atrás, hablaban del hombre de Neandertal, que de ahí venía la evolución del hombre para llegar a ser el ser que es hoy, pero decían que veníamos del mono. Nosotros que tenemos contexto cristiano, sabemos que Noé subió un mono al arca con su parejita. Así que tampoco era una evolución, el hombre no es una evolución del mono. Es una creación de Dios, a la cual Adán le dio la responsabilidad de ponerle nombre a todos los animales. Pero eso fue una creación de Dios. ¿Saben lo que pasa? Que la historia y la escritura es tan maravillosa porque nos lleva a los orígenes de la vida. Pero nosotros, como andamos en un jet en la vida, andamos full. Estas cosas no tienen ni cobran relevancia para nosotros. Así que, hermanos, imagínate lo que produce los frutos. Y no he movido el siguiente texto. Recién lo muevo. Otra cosa notable. El Espíritu Santo produce una virtud espiritual. Virtud, vale decir, una cualidad. El Espíritu Santo produce cualidad. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En buen sentido, está diciendo, vayan por el buen camino y eviten andar por el camino lateral. Andemos guiados por la gracia del Espíritu Santo. Guiados por la gracia del Espíritu Santo. Y aquí es más duro todavía, la parte primera dice, las obras de la carne, vale decir, los resultados del comportamiento del ser humano y el fruto del Espíritu, digo pues, andad en el Espíritu, y en el fondo quiere decir, y no andemos en la carne, con los deseos de este mundo. Seamos cuidadosos, andemos en la vida espiritual de acuerdo a la voluntad de Él. Pero tiene virtud espiritual, claramente. Entonces nos provee virtudes espirituales. Dame la siguiente. Pero los que no son de Cristo, y claro, aquí hay muchas personas que no entienden el real significado del sacrificio de Jesús. No lo entienden. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones
y deseo. Él nos rectifica la forma que teníamos de vivir antes de conocerle a Él. Él nos corrige, nos enseña, nos forma, nos beneficia con su corrección. Si vivimos por el Espíritu, así nos está enseñando Gálatas 5, 18 al 25, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo creo que aquí el versículo 26 en adelante habla de una realidad de la iglesia. Es increíble que cómo parece ser, hablaba con mi señora, de una señora que nos ayuda en la casa, que nos contaba porque ella es cristiana, ¿no? Y ella es muy power, pero mientras conversaba, yo me daba cuenta como que hay como un deseo de ponerse a predicar, pero no porque el Espíritu Santo te inspira, sino porque parece que da estatus en algunos contextos de iglesia, que un miembro de la iglesia de pronto pueda ser invitado a predicar. Y parece que se andan pegando codazos ahí, yo primero, ¿ah? Para predicar. Yo te digo, ciertamente cualquiera puede predicar, pero cualquiera puede predicar bajo la inspiración del Espíritu Santo, no por inspiración carnal. Porque la carne no sirve, no edifica, no hace desarrollar el cuerpo de Cristo. Al contrario, lo entumece, lo deja frío, lo congela. El Espíritu Santo es calidez, es frescor, es dulzura, es amor, es beneficio, no es perjuicio. Entonces, hablando con esta hermana, me llamaba la atención, yo decía, pero ¿cómo es posible eso? ¿Sí? Porque nos contaba que una persona le decía, ¿y por qué no me dejan a mí predicar? No es llegar y pararse aquí, no es porque sea tan importante. Usted tiene que tener, para estar en este lugar, tiene que tener una claridad de lo que el Señor quiere hacer en medio de su pueblo. No es porque yo agarre estatus por predicar. Me llamaba la atención el comentario de la persona. ¿Cuántas iglesias a lo mejor hacen lo mismo? Están un poco lejos del propósito, de la forma de evangelizar, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con las presunciones que yo creo merecer tal o cual cosa. No nos hagamos vanagloriosos, dice la Escritura. Seguimos en Gálatas. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Me acordé de lo que hablamos con la señora. Algunos estiman que estar en un momento de una prédica es algo demasiado responsable. Mucha responsabilidad de pararse aquí y hablar, porque lo primero que tiene que haber es un cambio de actitud en tu corazón como predicador. El Señor impactó tu vida, desarrolló en ti las gracias, los dones, los talentos, son para el crecimiento del cuerpo de Cristo. No son para la vanagloria de cada uno de nosotros. No, es que este predica bien, no, este que no. En la membresía existen algunas personas que tienen pastores favoritos y otros no favoritos. No, este me gusta, voy a ver, ¿quién está predicando hoy día? Está Renato, me gusta Renato, voy hoy día, pero va a predicar Mario, no voy. O, no, es nada, no es muy latero. No. Oye, ustedes se ríen, pero es una realidad.
Es triste. Porque ¿qué te mueve el corazón? ¿Opinar bien o mal del pastor? ¿O vienes preparado para escuchar lo que Dios quiere hablar a tu corazón? Tú vienes a escuchar lo que Dios quiere para tu vida hoy. Entonces, no nos preocupemos de las vanaglorias, de las peleas, de poder llegar a predicar. Es una realidad de la iglesia hoy día, no en todas, yo reconozco que no en todas las iglesias se vive esta experiencia, pero se vive en algunas. Es muy interesante, daba el siguiente, todas las acciones que el Espíritu Santo provoca. Mira esta, regenera, refrena y convence de pecado. ¿Y qué es lo que dice Juan 16, 8 al 10? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De injusticia, de justicia, dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es una palabra de precisión, de claridad, es como poner las cosas en orden que Jesús le está dando a los apóstoles. Pero es interesante cómo el título de este dice que regenera. Dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Y en qué consiste la regeneración? Es un género que ya existe y que necesita ser replanteado, sanado, restaurado. Principalmente, un buen ejemplo son las heridas. Cuando usted tiene una herida, que se hizo por diversas razones, usted espera que el tejido se regenere para que ahí donde se rompió, donde se hizo un daño, un perjuicio, no vuelva a entrar una infección. La regeneración tiene que ver con el cambio de mente, con el cambio de actitud, con la actitud generosa, con la actitud cambiada por la acción del Espíritu Santo. No es que yo diga, como cuando me convertí era buenazo para el garabato. Y yo decía, pero ¿cómo voy a seguir echando garabatos si ahora yo soy cristiano? Entonces me autopropuse no echar más garabatos. Pero después lo entendí, que esa forma que tenía de hablar no era testimonial, pero el Espíritu Santo me habló. Porque quien que ha nacido en un contexto donde el garabato es frecuente podría sacarlo, porque ya es casi una cultura. El garabatero es una cultura del garabato. No es cómo sacarlo. Bueno, Él regenera esa conducta. Te cambia la forma de hablar. ¿O ustedes no han escuchado a esas personas que hablan siempre en doble sentido? Que dicen una cosa pero solapadamente involucran otras más. Lo que hace el Señor cuando usted se pone bajo la autoridad de Él es cambiarle esa forma de hablar, de pensar en doble sentido, en doble ánimo. Se cambia. No se cambia en forma natural por raciocinio intelectual. Se cambia porque el Espíritu Santo regenera el corazón, la mente y el alma de cada uno de nosotros. Por tanto, entonces, la regeneración es una virtud del Espíritu Santo. Porque una herida abierta es propensa a una infección
Yo lo viví, ustedes lo saben, que tuve una infección terrible aquí en mi pie. No hallaban cómo matar la infección los médicos, hasta que después de muchos meses lograron sacar la bacteria que estaba infectando mi pie. Y finalmente puedo hoy día declarar que tengo mi pie sano, pero de cuidado, porque ahora me volví a hacer un pelón en el dedo. Así que estoy con un apósito aquí, tengo médico mañana, en fin, tema aparte. Pero Él regeneró mis tejidos, haciendo una pequeña analogía de lo que el Señor quiere hacer a través del Espíritu Santo, regenerar nuestra vida. Y eso no significa que, a ver, borrón y cuenta nueva, Hernán lo voy a matar y voy a nacer un nuevo... No, nacemos de nuevo, ciertamente. Nacemos de nuevo, porque como dice Nicodemo, ¿cómo voy a meterme yo? Le preguntaron, en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. No es eso. Es nacer de nuevo por el Espíritu, por la revelación de lo que Dios hace en nuestra vida. Así es que el Hechos 7:51, aquí hay un ejemplo. Una conducta locuaz de Pablo, así como bien, no sé si dura es la palabra, pero muy franca. Esa es la palabra que buscaba, franca. ¿Qué dice el 51 de Hechos 7? Duros de cerviz, de cabeza, o incircuncisos de corazón, y de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mira tú, como vuestros padres, así también ustedes. Fíjate que estamos nosotros en la iglesia en casa estudiando Hechos 2 y la verdad es que el impacto de la palabra ministrada por Pedro en Pentecostés trajo muchas cosas maravillosas. De partida, después de la palabra de Pedro ahí en Pentecostés, la Escritura dice que se bautizaron como 3.000. Y al poco tiempo, de nuevo predicando, se bautizaron 5.000. 5.000. Es decir, en un periodo muy breve se bautizaron 8.000 personas en aquellos días. Y yo creo que es verdad, porque la Escritura no miente. Entonces digo yo, ¿hay un impacto de la palabra de Dios en el corazón de las personas? Claramente. Claramente. Entonces Pablo parece que estaba luchando explicándole a cada rato, porque muchas veces a muchos discípulos y hermanos yo les he aconsejado y les digo, mira, la Escritura no se discute. La Biblia no está para discutirse, está para creer. Así que cómo nació Adán y cómo crearon a Dios, esas preguntas que son insulsas, que no llegan a ninguna parte. No hay que meterse en esa vereda porque normalmente vas a chocar contra la cultura existente en el lugar en que tú estés planteando eso. Entonces, la acción de Pablo es dura, pero es franca. Duros de servir, cabezas de pollo. Yo digo cabeza de níspero, llena de cuesco. ¿Han comido níspero? Sí. ¿Cuántos cuescos tiene? Puros cuescos. Cabeza de níspero, cabeza de cuesco. Poca carne. ¿Ah? Poca carne. Cabeza de níspero. Aquí Pablo le quiere decir duros de cerviz, duros cabezas de nísperos. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, en una
y a una asociación a un concepto obviamente chileno. Y cuando habla de ser incircuncisos de corazón, ustedes no han sido circuncidados desde el corazón mismo, no han creído ustedes, eso es lo que está diciendo Pablo. Incircuncisos de corazón. Ya tienen más de 8 años para que lo hubiesen circuncidado, pero ustedes están incircuncisos. Es decir, ustedes ni siquiera creen ni en la ley ni en ustedes mismos. Por eso que declara esto duramente. Y súmale a eso y de oídos. Es decir, lo que yo escuché, como decimos tan típicamente en Chile, le entró por un oído y le salió por el otro. Entra por aquí, sale por allá. ¿Y qué te queda en el corazón? Probablemente nada. O a lo mejor sí, una parcialidad. Así que el Espíritu Santo también tiene esa capacidad de enfrentarnos diariamente o permanentemente a una relación más estrecha con nuestro Creador. El siguiente dice en Romanos 15, 16, ¿qué otra virtud o qué otra cualidad entrega el Espíritu Santo? Dice, santifica. ¿Y cómo podemos entender o qué entendemos por la palabra santificación? Los aparta. ¿Ah? Los aparta. ¿Ya? Pero en la traducción gramatical de lo que significa santificar, ¿qué es? Purificar. Santificar es ser, del punto de vista de la Iglesia, correcto lo que dices tú, Mario, pero la palabra santificación significa pureza. Y el Señor quiere un pueblo purificado, un pueblo que no tenga manchas, ni una sola, ojalá. Santificar tu cuerpo frente a Dios. Eso es lo que necesitamos, santificarnos. Esta es otra virtud del Espíritu Santo. Hemos hablado de muchas virtudes que el Espíritu Santo genera en nosotros. Dice aquí el 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada. Oh, gloria a Dios. Santificada por el Espíritu Santo. Vale decir, aquí hay una acción poderosa de los ministros, de los que predican el Evangelio del reino de Dios, a los hombres que no conocen al Señor, a todas las personas que no tienen claro lo que significa Jesús en la vida de cada uno de nosotros. Dice que nosotros debemos ser santificados, santos, sin mancha. Sin mancha. Y que a través de la administración del Evangelio vamos a ser santos a los gentiles que escuchan. Y Claro. busquen. Es un resultado, es un evento provocado por, es decir, finalmente se produce un resultado producto de que tú le predicaste y le enseñaste correctamente el Evangelio de Cristo a las personas. Esta persona que hablaba recién yo y que nos hablaba con Aurora de que con que se peleaba en el púlpito, yo le empecé a hablar de lo que es un discípulo. Fíjate que ella hace mucho tiempo que está en la iglesia, ¿eh? Predica por todas partes, es una mujer súper power.
Y cuando yo le hablé de la palabra discípulo, ¿sabes qué? Recién la entendió. Recién lo entendió. Es decir, no hace lo que el maestro dice que hagan. Los discípulos hacen lo que el maestro sí dice que deben hacer. Pero en el mundo religioso hacen las cosas que el pastor dice, que hoy día tenemos, no sé, reunión de mujeres, Dorca. Está bien, yo creo que eso no está mal. Pero cuando esto es propulsado por la acción del Espíritu Santo, tiene un fruto muy distinto. Por eso que aquí habla de la santificación de quienes están en una responsabilidad y autoridad en la iglesia. Será imposible que un predicador, que los hay, no esté santificado o no esté libre de culpa. Hay hombres que están liberados de culpa. Porque pararse aquí no es un juego. Es una responsabilidad gigantesca de entregar una palabra que verdaderamente permita conducir al pueblo hacia una conducta de vida que sea grata delante de Dios. Así que la santificación es válida como testimonio para que otros crean. Y estos que creen se conviertan en discípulos del Señor y sean santificados por la gracia del Espíritu Santo. Imagínate tú, cuántas cualidades, cuántas herramientas nos entrega hoy día el Espíritu Santo. Extraordinario, ¿no? Otro tema ahí en Romanos 15, 16, dice, para hacer... es lo mismo. Pero... Sí. Está bien. Pasa otro. Y estos haréis algunos. En Corintios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¡Oh, qué linda palabra! Ya habéis sido santificados. Maravillosa palabra. Ya habéis sido justificados. Extraordinaria palabra. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué tremendo. Hermanos, yo no sé si están tomando nota de estas palabras, pero yo creo que estas palabras tienen que estar en el corazón de ustedes. Yo tengo la responsabilidad de entregárselas a ustedes, pero ustedes tienen la responsabilidad de apropiarse de ellas y hacer lo que el consejo de Dios viene a darse para nosotros en estos días y en este lugar. Entonces, ¿ya hemos sido lavados? Tiempo futuro, hemos sido lavados. Ya estáis lavados. Y las dueñas de casa que suelen lavar, la tendencia de ellas, no la tendencia, sino que el resultado de ellas es que lo que esté sucio, ellas la lavan y queda impecable. Aurora me decía, oye, me dijo, ten cuidado con este chalequito, porque tenía ahí una mancha aquí. Así que yo te la saqué. Y claro, ahora yo la guata nomás, no veo la mancha. La mancha guata. Tengo la mancha guata. ¿Ah? Pero ella se preocupó de que esa mancha tenía que desaparecer. Hermano, ¿cuál es la mancha que hay en tu corazón que no ha podido salir? Que necesita ser lavada. ¿Cuál es la mancha? Eso es una reflexión para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la mancha que tenemos que no hemos podido lavar? Pues
aquí habla de tiempos presentes y futuros. Pues ya habéis sido lavados. Eso es pasado. Habéis sido, sí, perdón. Todo eso es pasado. Ya habéis sido, sí, perfecto Mario, correcto el comentario. Ya habéis sido santificados, tiempo pasado, no futuro. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Qué tremendo esto, hermanos queridos. Vale decir, la vida cristiana es una vida próspera. Es una vida digna de ser llevada con el decoro que corresponde a ser un hijo de Dios que ha sido lavado por la sangre de nuestro amado Jesús. Su sangre derramada ya en la cruz permitió lavar nuestros cuerpos. Así es que, hermanos, voy a quedar en el último tema de la palabra santificar, y de ahí me quedaron varias más todavía sin poder explicar. Santifica de nuevo, dice, escogidos para salvación. Estamos hablando de 2 de Tesalonicenses 2:13. El texto dice, para nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo, de manera notable, anuncia esta verdad a los hermanos de Tesalónica. Él da gracias porque muchos de ellos escucharon el mensaje y fueron salvos por la gracia del Espíritu Santo. Muchos deben seguir siendo salvos por la gracia del Espíritu Santo en medio de este contexto de iglesia y tal vez en otras iglesias. Que el Señor siga añadiendo comprensión, revelación y sabiduría para seguir adelante con nuestra vida, a la cual algún día tendremos que rendir cuentas al Señor. Que el Señor les bendiga y el Señor, los que están allá en pantalla, también sean bendecidos. Muchas gracias. Oremos. Señor, damos gracias por esta palabra, por lo que tú has puesto en mi corazón para compartir, Señor, con nuestros hermanos. Anima el corazón de ellos. No permita, Señor, que el diablo engrandezca los problemas que ellos puedan tener, sino que sigan confiando en que tú obrarás poderosamente sobre su vida. Y tú no solamente nos limpiarás de pecado, sino que también nos lavarás de toda mancha que ha de tener nuestro corazón. Bendice, Señor, este tiempo y te ruego que tú nos guardes de todo mal. En el nombre de nuestro amado Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. El Señor les bendiga. Amén.